buenos días a todos, sean bienvenidos a esta sesión de la serie de webinars que tenemos para el mes de junio. Mi nombre es Gastón Lyon, soy arquitecto de soluciones aquí en AWS y hoy vamos a conversar un poco sobre migración de máquinas virtuales y recuperación ante desastres dentro de AWS. Dos temas que quizás inicialmente no parezcan del todo correlacionados, pero que por su naturaleza utilizan herramientas que son muy similares. Antes de empezar, me gustaría hablarles un poquito de la dinámica del evento. Vamos a tener aproximadamente una presentación de unos 45 minutos. Y mientras tanto, si tienen alguna pregunta, tenemos acá un equipo de compañeros, también arquitectos, que van a estar respondiendo a las preguntas. No duden en hacerlas y para esto pueden hacer clic en el signo de preguntas acá en la herramienta de webinars y enviarlas. En caso de que tuvieran alguna pregunta o algún proyecto un poco más largo que de pronto no pueda ser resuelto rápidamente con preguntas y respuestas, les agradeceríamos conversar con nuestro equipo comercial. Ellos están en un chat en vivo y pueden utilizar este código QR que se muestra en la pantalla o a través del chat también vamos a enviar ese enlace para entrar a ese chat y ahí puedes relatarle al equipo cómo es el proyecto y digamos podríamos ayudarles a buscar la mejor manera de llevarlo a una realización. Pero siendo más, digamos, de introducción, vamos a conversar un poco inicialmente de cuáles son esos motivadores que tenemos para hacer ese cambio o esa migración hacia la nube. Inicialmente vemos que uno de los grandes motivantes que tienen nuestros clientes para hacer una migración a la nube y el primer approach tiende a ser una reducción de esos costos de operación o de capital de inversión en la infraestructura de cómputo. Y es un motivo muy válido. Vemos que diferentes clientes pueden tener una reducción sobre todo de ese costo de capital inicial que se necesita para mantener una infraestructura en data centers, considerando también esos costos periódicos de reinversión cuando llegamos al final del ciclo de vida de el hardware. Sin embargo, un poco yendo más allá de ese tema de costos, vemos también que hay otro componente muy importante que motiva a las empresas a migrar su cómputo hacia la nube. Inicialmente el tema de la agilidad y la productividad de su staff, de sus colaboradores. ¿Por qué agilidad? Es esa capacidad que tengo de responder a cambios de entornos de negocio. Hablemos, por ejemplo, de pues, toda la situación en la que de pronto ya no es tan nuevo el tema de COVID, en el cual digamos que los negocios han cambiado, se han digitalizado, han vuelto a un ambiente en el que tienen que responder rápido a cambios que son poco predecibles. Y esto, pues digamos, es muy difícil de llevar a cabo con una infraestructura clásica en data center. Adicionalmente, cuando utilizamos servicios de cómputo en la nube, podemos aumentar la productividad de nuestros colaboradores, reduciendo esa cantidad de tareas de administración de infraestructura que tienen que hacer en el día a día. Mantenimiento de equipos, rackear, etcétera. Esos esfuerzos pueden llevarse a temas que sean más productivos a mi organización. Adicionalmente, muchísimos de nuestros clientes están ahorita requiriendo o están pensando en expansiones globales a diferentes regiones del mundo. En ese contexto, el poder, digamos, a un clic de distancia, poner una infraestructura en otro país o en otro continente, incluso cumpliendo con todas las regulaciones de los gobiernos de ese país digamos, poder hacer una replicación de manera simple de nuestras infraestructuras locales hacia esos nuevos mercados que estamos explorando, es algo que nos trae mucho valor. Adicionalmente también es mucho más sencillo tener un único proveedor con el cual debamos decir, señores, necesito cómputo en España, Brasil, Estados Unidos, versus tener que buscar uno de estos proveedores en cada una de estas regiones en las que estamos. Esto nos lleva también, digamos, a
pues a reducción de costos, ¿no? Y simplificación también de procesos operacionales. Usualmente este movimiento en la nube lo vemos más pronunciado cuando estamos llevando a el final de un ciclo de vida útil del hardware o del licenciamiento de software, en el cual pues ya estamos pensando en, bueno, ¿cómo voy a moverme? Necesito realmente hacer una gran inversión de capital ahora para poder continuar con mi operación y cómo puedo también aumentar esa resiliencia de mi operación. Y esto digamos que también es un aspecto que puede llegar a ser bastante sufrido cuando tenemos un entorno local en el que dependemos usualmente de tener un único data center o un único proveedor de conectividad en el cual digamos que si perdemos ese centro de datos por algún tipo de configuración, caída, interrupción de electricidad, etcétera, es muy difícil en un entorno de data center tener un centro de datos alterno activo que nos permita continuar, mientras que en AWS podemos utilizar facilidades como las zonas de disponibilidad de la nube para empezar a tener arquitecturas que sean altamente disponibles. Y finalmente otro de los temas que también vemos muy pronunciado en este momento es esa capacidad de innovar, de realizar toda esta transformación digital. Y esta transformación digital normalmente, digamos que ahorita la vemos más expresada en iniciativas de analítica de IoT, por ejemplo, las cuales pueden llegar a ser muy costosas de realizar en data centers locales. Hablamos en analítica, de esa habilidad que tenemos de asegurar y guardar grandes cantidades de datos. Y en el tema de IoT es esa capacidad de hacer ingesta de muchísimos datos en paralelo. Entonces estos son algunos de los motivadores que vemos, por los cuales nuestros clientes están pensando, ¿por qué no revisar todo este tema de nube? Y cuando vemos que los clientes ya revisan los temas de nube, empezamos a ver que, bueno, cuáles son esas ventajas y cómo se expresan esas ventajas que vamos a percibir. Y pues como dijimos, el foco habitual tiende a ser el tema de reducción de costos y es algo que ocurre, es la reducción de costos de capital y de costos de operación. Cuando hago una migración, vemos ejemplos como GE que tuvo una reducción del más del 50% del costo total de operación al hacer una migración en la nube, pero más allá de este beneficio en específico, vemos que le podemos agregar más valor al negocio cuando hacemos este cambio hacia infraestructuras de nube. El primero es esa productividad del equipo. Les comentaba que podemos utilizar ese tiempo que nuestros colaboradores dedicaban para configurar servidores, hackear, configurar redes, switches, etcétera, para empezar a innovar en pro de nuestra operación. Hacer cosas un poco más sofisticadas versus lo que en AWS llamamos el undifferentiated heavy lifting, que es esa serie de operaciones que necesitamos hacer para mantener nuestra infraestructura, pero que no son parte del core de nuestro negocio. Vemos empresas como Sage que minimizaron y eliminaron 500 horas de tiempo de configuración de servidor al año simplemente por el hecho de que esas operaciones en nube pues no tienen que hacerlas. Adicionalmente, el tema de resiliencia operacional es cómo mejoro mis SLAs, cómo reduzco estas interrupciones no planeadas utilizando recursos de la nube. Y para eso podemos disponer de infraestructuras que están en alta disponibilidad en diferentes zonas de disponibilidad. Una zona de disponibilidad dentro de AWS es uno o más data centers y una de estas zonas está separada de la otra lo suficiente para que si existe un desastre natural o alguna incidencia en una, no afecte la otra. Tienen conectividad diferente, proveedores de electricidad diferente, etcétera. Y esto que nos da, pues nos da una operación más robusta, como encontrar Expedia, que también hizo este tipo de arquitecturas. Finalmente,
el tener infraestructuras que podamos desplegar como código, que podamos implementar y reimplementar simplemente con un archivo de configuración, nos permite empezar a hacer despliegues y de pasos de producción cada vez más rápido, tal como encontró Irmit. Y con esto, digamos que vemos que definitivamente, más allá del tema de reducción de costos, pues vamos a tener una serie de ventajas cuando hacemos una migración hacia la nube. Y estos beneficios, digamos, dentro de nuestros análisis y análisis de IDC, hemos encontrado que en promedio vemos una reducción del 31% de costos de infraestructura, 7 veces menos horas de disponibilidad al año y un aumento del 62% de la productividad de estos equipos de IT. Este, Finalmente, cuando somos una empresa que hacemos despliegues, el hecho de empezar a tener infraestructura como código, despliegue continuo y todos estos entes de modernización nos permiten hacer en promedio 3 veces más funcionalidades que lanzamos por año dentro de nuestras aplicaciones. Y para poder, digamos, habilitar todas estas cosas dentro de AWS tenemos un conjunto de recursos y de herramientas para empezar a acelerar este proceso de migración, el cual vamos a ver en 3 grandes fases. El primero es ese descubrimiento. Y ese descubrimiento es poder, digamos, soportar con números fijos esa decisión de pasarme a la nube. Tenemos herramientas acá para calcular el costo total de operación en la nube, para revisar compatibilidad de migraciones, mapear diferentes, digamos, dependencias entre sistemas y poder tener ese plan de migración y esa visión desde la empresa de qué implica un proceso de migración y cómo podemos sacarle el mayor provecho. Después de hacer este descubrimiento, revisar todos estos números desde el área de negocio y decir, ve, la nube es el camino, empezamos a la segunda fase que llamamos movilizar. Y en esta es la planeación de este nuevo ambiente dentro de la nube. Y esa planeación incluye, bueno, ¿cómo voy a hacer esta migración de servidores? ¿Cómo voy a crear esta infraestructura inicial, digamos, esa serie de segmentos de red, de subredes, una estrategia de cuentas dentro de AWS para tener separados ambientes de desarrollo, productivos, etcétera, y limitar esos permisos que van a tener cada uno de nuestros colaboradores? Y para eso pues tenemos esta serie de herramientas como Control Tower que nos permite hacer esta gestión de múltiples cuentas, crear landing zones que son pues como esta infraestructura base dentro de AWS y herramientas para hacer la migración como Cloud Ensure Migration. Y de esta herramienta pues vamos a conversar en profundidad el día de hoy. Y una vez ya tengo sentada esta base inicial para mi infraestructura, ya podemos empezar a la última fase que es la de migrar y modernizar. En esta voy a tomar no solo las máquinas físicas, las aplicaciones, toda esa serie de dependencias que tengo en mi estado actual de TI y llevarlas a un ambiente de nube, sino que puedo también automatizar algunos de estos procesos. Para esto, pues tenemos diferentes herramientas, el catálogo de servicios, el Migration Hub, etcétera. Podemos utilizar diferentes soluciones, no solo de AWS, sino también software de terceros, como por ejemplo Beam, que están disponibles en nuestro marketplace, para empezar a hacer esa migración de servidores y de servidores de bases de datos. No necesariamente tengo que llevarme toda la infraestructura, también puedo trabajar en un ambiente híbrido y un ambiente híbrido es aquel en el cual voy a estar compartiendo recursos de nube para extender mi data center o para facilitar esta migración. Y para eso podemos utilizar herramientas como Outpost, que es llevar un pedacito de AWS con todas sus funcionalidades hacia dentro de mi data center. Es básicamente un rack que ponemos dentro de nuestro data center a través del cual tenemos la nube dentro del local para aplicaciones que requieran muy baja latencia. Herramientas como Direct Connect, que lo que me permite es hacer una conexión directa entre mi data center y AWS en términos de red con SLAs específicos y throughput, digamos, dedicado para no interactuar a través de la internet pública. VMware Cloud en AWS. VMware Cloud en AWS es una oferta en la cual uno puede correr vSphere, vCenter
clásico, digamos, de toda la vida dentro de vCenter y extender mi infraestructura de vSphere hacia AWS, permitiendo cosas como hacer una migración directa de una máquina virtual que tengo en vCenter hacia AWS con un solo clic. Es bastante interesante esa oferta. Pueden echar una mirada si es algo que están trabajando ahorita en virtualización en VMware. Y finalmente tengo toda la capa de datos. La capa de datos me estoy refiriendo pues a mis servidores de almacenamiento, mis NAS, mis de pronto servidores Linux o NFS, diferentes bases de datos de pronto un poco grandes y para eso tenemos herramientas que nos permiten sincronizar mis shares o mis file systems locales hacia file systems en AWS, como es DataSync, o poner un endpoint en AWS con SFTP para transferir archivos directamente utilizando ese protocolo. Cuando tenemos alguna necesidad de transferir grandes cantidades de información hacia AWS, podemos utilizar lo que llamamos la familia Snow. Y la familia Snow es una serie de dispositivos físicos que desde AWS enviamos a nuestros clientes, en el cual ellos lo conectan, lo ven por la red y hacen toda una copia de terabytes de información, le ponen una etiqueta, lo envían por correo de vuelta a AWS y del lado de AWS los disponibilizamos ya dentro de la nube. Es parte, digamos, de las herramientas que tenemos. No todo va a ser, digamos, simplemente mirar servidores. A veces, cuando tenemos estas restricciones de uso de ancho de banda local, pues vamos a tener que utilizar este tipo de herramientas para transferir grandes cantidades de datos. Esta parte de la migración es parte de lo que llamamos un proceso de dos fases. Inicialmente vamos a hacer un lift and shift y un lift and shift es me llevo las máquinas como estaban bajo la arquitectura actual, simplemente reemplazando mis servidores físicos o virtualizados con máquinas dentro de AWS, lo que llamamos instancias de EC2. Y esto me permite empezar a aprovechar de manera rápida la economía de AWS en costos, esa productividad, esa resiliencia y la agilidad de poder empezar a poner hardware disponible para mis nuevos proyectos de manera rápida sin tener que, digamos, hacer ese proceso de orden, de adquisición, etcétera. Pero una vez llegamos a esto, que ya tenemos todo en la nube, podemos empezar la fase 2 que de pronto puede llegar a ser incluso mucho más interesante que la fase uno y es esa modernización de aplicaciones. Y en esta fase de modernización, yo lo que hago es empiezo a cambiar algunos de mis servicios centrales por servicios gestionados. Estamos hablando, por ejemplo, de reemplazar una base de datos que manejo yo por una base de datos gestionada directamente por el equipo de AWS y también de empezar ya a pensar en refactor. Y refactor es empezar a reescribir mis aplicaciones para que sean nativas en la nube. Y nativas en la nube implica pues utilizar funciones como servicio, por ejemplo, utilizando herramientas como AWS Lambda que me permite escalar de manera completamente automatizada una carga de trabajo o un web service, por ejemplo, utilizar bases de datos modernas, no relacionales y este tipo de cosas que al final se traducen en mayor agilidad y menores costos para nosotros. Sin embargo, volviendo al inicial, ¿por qué hacer un lift and shift? Y yo pensaría que es la forma más rápida, económica y menos disruptiva de migrar una carga de trabajo hacia AWS. ¿Por qué? Porque realmente cuando hacemos lift and shift, cuando nos llevamos las máquinas como están y las creamos, las volvemos instancias en AWS, no tenemos que cambiar o hacer cambios fundamentales a la arquitectura de los servidores o de las aplicaciones y no tenemos que hacer cambios muy significativos inicialmente en estos procesos de negocio, de monitoreo, de administración de los servidores. Simplemente nos estamos quitando de encima esa gestión del hardware. Y es algo que podemos automatizar con herramientas como Cloud Endure Migration, del cual vamos a conversar ahorita un poco más a detalle. Y finalmente, una vez ya haya migrado, ya esté disfrutando de estos beneficios iniciales de la nube, puedo utilizar servicios gestionados para empezar a hacer todo este proceso de modernización que me va a permitir eventualmente hacer un mayor aprovechamiento de todos estos beneficios que trae la nube.
¿Cómo hago esta migración? Pues podemos utilizar una herramienta que de hecho para las migraciones hacia AWS es completamente gratuita, que se llama Cloud Endure Migration. Es una forma rápida que me permite instalar un agente en mis máquinas locales, replicar mis discos hacia la nube y hacer ya eventualmente ese cut over o ese cambio hacia la nube. Bastante flexible, esto me permite, digamos, utilizar o replicar diferentes sistemas operativos, aplicaciones, bases de datos, porque al final lo que estamos haciendo es una replicación al nivel de los bloques de, que componen ese disco que está pegado a un servidor. Esto quiere decir que es más o menos agnóstico. Obviamente, el sistema operativo eventualmente tiene que ser soportado dentro de la nube, pero es bastante agnóstico a la carga de trabajo que esté migrando. Eh, es no disruptivo. Lo que quiere decir esto es que no voy a tener que, digamos, hacer un cambio en mi infraestructura, un reboot. Lo que hago es instalar este agente de Cloud Endure. Va a empezar a replicar, sin tener que ni siquiera, de hecho, reiniciar el servidor, los bloques del sistema operativo, de los discos que están pegados a la máquina hacia AWS y es completamente seguro desde el punto de vista en que puedo hacer por defecto todo este tráfico de replicación va a estar cifrado, pero incluso si lo deseo puedo llevarlo por un canal privado, ya sea una VPN o una conexión directa de esta que conversamos antes llamada Direct Connect. Esta herramienta de Cloud Endure no solamente me permite hacer una migración, como vemos es una herramienta que me permite replicar mi ambiente hacia la nube y no solo replicarlo en un punto del tiempo, sino lo puedo replicar y mantenerlo replicado de manera continua, tal que se puede utilizar para hacer ese cambio de mi infraestructura hacia AWS, pero también se puede utilizar para tener una infraestructura, digamos, solamente a nivel de los bloques de mi disco duro, de esa información que necesito para levantarme en nube. Y si en algún momento tengo un evento de desastre, puedo utilizar Cloud Endure para hacer recuperación ante desastres dentro de AWS. Y acá, digamos que en estos contextos de recuperación ante desastres, siempre me gusta conversar un poco de qué es la diferencia entre resiliencia y recuperación ante desastres. Resiliencia es esta idea de cómo hago para proteger mis servicios core, cómo puedo levantarme automáticamente en caso de que tenga algún problema, prevenirlos, bajar la cantidad de riesgos que tengo en mi operación. Sin embargo, si en algún momento sí tengo una condición de desastre, pues utilizo las herramientas de recuperación ante desastres para poder restaurar y levantar mi infraestructura cuando ocurre una interrupción. Y esto con el fin de poder seguir ofreciendo el soporte de las aplicaciones que yo gestiono hacia el negocio y minimizar estos tiempos perdidos o este tiempo de improductividad de mi staff porque no tienen una herramienta que requieren para su operación. Este tipo de interrupciones, digamos que no solamente vienen causadas por un fallo, por así decirlo, en la infraestructura. Obviamente es un factor. Si, digamos, tengo un fallo de conectividad, un fallo de potencia o un fallo pues ya de alguno de los hardware de mi data center, puedo ver una interrupción, pero adicionalmente puedo ver que existen interrupciones causadas por algún error en alguna de las aplicaciones que componen todo mi sistema de cómputo, una corrupción de alguna manera. eh, Usualmente también vemos lastimosamente que algunas de estas interrupciones están causadas por errores humanos de algunos de mis operadores y por también adicionalmente a veces ataques cibernéticos. Estamos hablando de hardware de malware que se propaga y que empieza a atacar algunos de mis servicios core. Dentro de esto, digamos que vemos que el escenario actual de recuperación ante desastres, y esto viene de un reporte que hizo Forrester en agosto del 2020, que
la adopción de la nube pública continúa creciendo muy significativamente. Vamos a ver que en el 2022 vamos a ver un crecimiento de 122.000 millones de dólares, lo que los americanos llaman de 122 billones de dólares, y que la creación de un ambiente moderno de recuperación ante desastres va a tener que incluir casi que siempre un análisis de la nube. ¿Y por qué esto? Porque cuando comparo un ambiente de recuperación de desastres tradicional versus un ambiente de recuperación ante desastre en nube, veo unas grandes diferencias. La primera de ellas es esa gran inversión de capital que tengo que hacer para la compra del hardware y el licenciamiento de soluciones de disaster recovery. También a veces el licenciamiento del software que estoy corriendo dentro de mis servidores. Y esto históricamente lo que ha hecho es limitar esa capacidad que tienen las empresas de crear de verdad una estrategia de disaster recovery porque no pueden justificar el costo de básicamente duplicar una gran sección de su arquitectura. Y no solo es esa inversión inicial, sino que a medida del tiempo van aumentando mis requisitos de máquinas dentro del data center y eso va aumentando esta cantidad de costos operativos que tengo para hacer ese sitio de recuperación ante desastres. Adicionalmente, me toca mantener todo este tema del canal de comunicación dedicado entre mi sitio de data center principal y mi sitio de disaster recovery, que puede ser un poco costoso. Esto me crea al final un overhead de gestión de infraestructura, enlaces dedicados, y pues, digamos que a pesar de todo, de todas estas dificultades, también pasa que es difícil hacer pruebas en vivo de estos ambientes de recuperación ante desastre. Si comparamos esto con un ambiente de recuperación de desastres en la nube de AWS, por ejemplo, vamos a ver que no vamos a necesitar hacer una gran inversión inicial. Recordemos que la nube o su propuesta de valor en general es una propuesta de valor de pago por uso. ¿Y qué estoy utilizando yo en un ambiente de recuperación ante desastres en la mayoría del tiempo? Pues lo que estoy utilizando realmente es un storage de relativamente bajo costo y en caso de que requiera ya hacer un evento de failover hacia mi infraestructura en nube, pues en ese momento la voy a crear y voy a pagar, a provisionar ese cómputo dentro de la nube, lo cual pues digamos que los costos van a ser muchísimo menores en un ambiente de recuperación ante desastres en la nube. Adicionalmente, me permite automatizar, digamos, estos eventos de failover de manera mucho más sencilla que un ambiente on-premises. Y finalmente, el hecho de que yo solo puedo lanzar en cualquier momento que deseo este ambiente de recuperación me permite hacer pruebas de manera más constante sobre mi ambiente. Se traduce al final todo esto en que voy a tener sistemas que van a estar en funcionamiento en minutos, no en horas de un día, porque ya he probado, ya he validado y ya puedo lanzar todo mi ambiente en la nube. Entonces, esta es la razón por la cual empezamos a ver ese movimiento hacia recuperación ante desastre en un ambiente de nube. Y para hacerlo, contamos con herramientas como Cloud Endure. Esta herramienta de la que veníamos conversando inicialmente, como les dije, no es solamente para hacer migraciones, sino que también me permite mantener dentro de AWS este ambiente de recuperación ante desastres sincronizado con mi infraestructura local. Es un ambiente muy flexible, pues es una tecnología que se dedica a replicar los bloques de disco de las máquinas que tengo dentro de mi data center de hecho no solo data center, de data center o en cualquier otro origen, otra nube o un colocation, por ejemplo. Yo dentro de esas máquinas instalo un agente muy ligero. Lo único que requiero es que sea una arquitectura x86 soportada, que en general vamos a soportar casi todas las variantes de Linux y Windows. Y ahorita pues les muestro un poquito más de esa tabla de qué soportamos. Y una vez ese agente esté instalado, vamos a empezar a replicar hacia AWS a lo que llamamos una zona de staging. Y esto pues lo que me va a permitir es, digamos, hacer fácilmente este tipo de replicación.
Segundo pilar es que es confiable, ¿no? Cuando yo tengo un ambiente de recuperación, el punto más importante es confiar en que esa replicación esté ocurriendo. En el caso de Cloud Endure, como es un servicio gestionado de replicación, el servicio mismo va a poder alertarme en el caso de que se me estén pasando, por ejemplo, los SLA de replicación, y él digamos que va a de manera automática empezar a revisar todos estos temas. El, Esa replicación a nivel de bloque pues se asegura que al finalmente no encuentre de un lag muy grande dentro de mi disco en la nube versus mi disco local. Y una vez llega este tiempo en el que he terminado esa sincronización inicial, lo que está haciendo el agente es simplemente mandar esos pequeños cambios, esas deltas de replicación, lo que me va a permitir eventualmente tener ventanas muy cortas de tiempo no operacional cuando hago ese failover. Y pues es completamente seguro. Esto está nuestros discos o el almacenamiento dentro de la nube se puede cifrar y en reposo, pero también voy a tener un cifrado en el camino de esos datos hacia la nube. Y ese cifrado en reposo lo puedo hacer incluso con mis propiedades de cifrado. Y finalmente, el hecho de que sea un sistema de replicación como servicio basado en APIs, pues me permite automatizarlo a través de integraciones con otros servicios de AWS. Estamos hablando de cosas como que puedo empezar a pensar en puedo empezar a pensar en, por ejemplo, tener funciones que revisen mi infraestructura y que de manera automatizada lancen mi ambiente de recuperación en el caso de que mi infraestructura local no esté respondiendo. Entonces, digamos que, de nuevo, el hecho de que sea un servicio gestionado hace que no requiera una gran cantidad de habilidad de operación o de conocimiento de ambientes de recuperación ante desastres para poder empezar a soportar este ambiente de DR en mi operación. ¿Y qué obtenemos con esto? Pues vamos a tener una gran robustez en mi operación. Es posible, digamos, alcanzar mayores niveles de confiabilidad y disponibilidad basados en objetivos de recuperación de acuerdo a las necesidades del negocio, aumentar esa eficiencia operacional porque, digamos, voy a tener estos ambientes de recuperación en los que no voy a requerir una gran inversión de mi parte. Y eso pues se traduce al final en un aumento de la resiliencia de mi operación, minimizando estos tiempos de inactividad y de la pérdida de datos, y puedo hacer pruebas de recuperación ante desastres que sean fáciles de ejecutar y que no causan grandes interrupciones en mi ambiente local. Un poquito de cómo es ese ciclo de vida, pues inicialmente yo voy a hacer un descubrimiento. Ese descubrimiento es mapear para mis aplicaciones cómo son esas dependencias, cómo son las redes que requieren para su operación y definir los objetivos de recuperación en tiempo. Una vez ya tenga eso, puedo empezar a instalar los agentes de replicación dentro de mis máquinas. Lo que van a hacer estos agentes es empezar a replicar discos hacia un área que llamamos staging dentro de AWS y empezar a configurar lo que llamamos blueprints. Y esto es esa definición de cómo va a ser este servidor cuando ya lo lance en productivo dentro de mi ambiente de nube. Una vez tenga este blueprint o este plano del servidor configurado, puedo empezar a hacer pruebas de failover. Son muy importantes las pruebas de failover porque es lo único que me garantiza que realmente voy a poder operar mi ambiente en nube y digamos que esto me puede llevar a tener una serie de correcciones en el blueprint. Una vez tenga este ambiente ya configurado de acuerdo a mi necesidad, mi operación se vuelve en simplemente seguir el monitoreo, revisar alarmas de replicación, por ejemplo, y pues obviamente ir cambiando esa configuración en el aspecto en el que voy agregando o quitando servidores de acuerdo pues a lo que esté necesitando dentro de mi data center.
Llega un momento en el que tengo un evento en el que de verdad requiero utilizar las facilidades de recuperación de desastre y acá llego al punto en el que hago el failover. Y el failover es aprovisiono servidores en AWS y hago una redirección de mis servicios hacia esa instancia que he levantado en el ambiente de nube. En general aquí voy a requerir pues algunas configuraciones de DNS simplemente para que el tráfico empiece a ir hacia esto. Una vez esté operando, digamos que haya ya recuperado mi ambiente local, pues puedo hacer un evento de failback. Y failback es cambiar esa dirección de replicación de los servidores que lancé en la nube hacia mis servidores que están todavía en data center y devolver la operación hacia su sitio original. Un poco más de cómo funciona esto a nivel técnico, lo que vamos a tener es en mi ambiente on-premises, voy a tener una serie de servidores, le instalo el agente del que conversábamos de Cloud Endure, y este va a empezar a hacer una replicación continua de los bloques. Una vez termine el periodo de sincronización inicial, solamente va a enviar deltas de los bloques que he cambiado en mi disco hacia lo que llamamos un ambiente de staging. Y esto es una serie de pequeños servidores, cada uno puede soportar hasta unos 15 discos o volúmenes, y para cada uno de mis discos de mi ambiente on-premise, pues mapeo uno de estos volúmenes de EBS de destino. Y este servidor ligero lo que va a hacer es simplemente replicar bloques de mi ambiente local hacia este disco dentro de AWS. Eventualmente, cuando ya vaya a hacer el failover, pues se va a crear esta instancia de EC2 de destino que va a ser pues ya mi ambiente en nube aprovisionado para continuar mi operación local en data center. A nivel de soporte de sistemas operativos, podemos ver que soportamos, pues en general, casi que cualquier aplicación. De nuevo, esto es un ambiente de recuperación de desastre basado en replicación de bloques de disco, por lo cual va a ser bastante agnóstico a la aplicación y al sistema de bases de datos. Soportamos sistemas operativos basados en x86 y AMD64. Aquí obviamente si tengo servidores basados en diferentes arquitecturas, digamos AIX o Power, pues voy a tener que tener alguna estrategia de recuperación de desastres un poco más compleja. Y soportamos pues en general cualquier infraestructura de orígenes, ya sea desde servidores locales, ambientes virtualizados dentro de VMware o Hyper-V o incluso otras nubes. Eh, entonces voy a comentarles ahora, traje un pequeño demo que hemos grabado de cómo funciona este ambiente de Cloud Endure para que puedan visualizar un poco cómo se configura esto en operación. Es un video porque pues lastimosamente por temas de tiempo no es posible, digamos, mostrarles todo el proceso de manera completa en este breve espacio que tenemos en conjunto, pero entonces pues, sin darle más larga voy a darle play al video y empezar a relatarles un poquito. Inicialmente vemos que podemos tener diferentes ambientes o proyectos en Cloud Endure que pueden ser proyectos de recuperación ante desastres o proyectos de disaster recovery. En general, digamos que van a funcionar de manera similar. Aquí vamos a tener un demo, un ambiente demo para disaster recovery. Inicialmente podemos ver este dashboard en el que tenemos pues todas las propiedades del proyecto. Vamos a ir inicialmente a la configuración del proyecto, donde definimos estas opciones de replicación. Vemos que aquí estamos replicando una infraestructura local hacia un ambiente de AWS. El source podría ser también una otra región de AWS para replicarla hacia otra para tener un ambiente de alta disponibilidad multiregión. Aquí tenemos inicialmente un servidor de aplicación, esto es un servidor de WordPress muy sencillo que estamos ya replicando y en este momento estamos en el punto en el que estamos haciendo la replicación continua de datos. Simplemente estoy enviando los bloques cambiados desde este disco del servidor de aplicación hacia AWS. Lo que vamos a hacer a continuación es instalar este agente en el servidor de base de datos MySQL que soporta este servidor de aplicación. Para eso acá podemos ver la ayuda sobre cómo agregar las máquinas, cómo agregar la nueva máquina y me va a salir pues básicamente este script que puedo utilizar para instalarlo. De hecho, si tengo ambiente Windows, puedo hacer una instalación incluso masiva con herramientas de instalación de paquetes de software. Una vez haya instalado el agente,
lo primero que va a pasar es que va a empezar a comunicarse o a revisar esa conectividad entre la máquina local y la nube. Yo puedo ver más detalles de la replicación haciéndole acá clic al nombre y vemos que paso por diferentes fases. Inicialmente veo que el servidor de replicación, digamos que empieza a iniciar, este es el ambiente de este en AWS, y mi máquina empieza a comunicarse con y empieza ya a hacer esta replicación inicial de los datos dentro de mi máquina hacia los datos en la nube. Este video pues lo hemos subido un poquito de velocidad. Obviamente este tiempo de réplica va a depender de la cantidad de datos de mi conexión hacia la nube. Porque pues obviamente voy a tener que transmitir todos esos datos. Acá podemos ver el blueprint y el blueprint define cómo va a ser el tamaño de la máquina una vez la lancemos dentro de la nube. Definimos un tipo de instancia de EC2 que define el hardware que va a tener esto cuando lo lancemos en un evento de failover o de test y las redes y grupos de seguridad para controlar permisos de firewall que vamos a tener, entre otras configuraciones como la IP privada que la puedo dejar fija o la IP elástica que es la IP pública. Vemos acá que ya llegamos al punto en el que terminó esta replicación inicial y estamos en el estado de protección continuo de datos. Ahora, vamos a empezar a hacer, a mostrar cómo un cambio desde el lado de aplicación se va a visualizar dentro del AWS. Para esto voy a irme ahora a la instancia de WordPress en la que tengo instalado en la que que estoy replicando a través de Cloud Endure. Aquí estoy y voy a crear un nuevo post simplemente para mostrarles que estos datos que estoy haciendo, estos cambios que estoy haciendo se están capturando del lado de nube. Le pongo un título y publico este blog post. En este momento, el agente de Cloud Endure está notando que hay bloques cambiados en el disco y está empezando a replicarlos hacia mi ambiente en nube. Listo. Ahora, yendo a mi ambiente de Cloud Endure, puedo empezar a hacer un failover de esta máquina. Para esto voy a seleccionar inicialmente ambos servidores para hacer, digamos, este evento de prueba de failover. Selecciono ambos servidores y escojo el lanzar la máquina. Esto me va a dar dos opciones, el modo test, que es cuando hago pruebas, y el modo de recuperación, en el que sí hago un evento de redireccionamiento completo de tráfico. Para esta prueba voy a lanzar el modo de test, que me permite hacer revisión de cómo están dando este proceso de replicación. Esto va a lanzar dos máquinas en la región de Ohio de AWS y voy a poder escoger acá el punto de recuperación al cual quiero devolverme. En este caso escojo el último. Sin embargo, si tuviera un evento de ataque, por ejemplo, de malware, escogería un punto anterior de recuperación. Finalmente le voy a dar continuar con launch. Esto ya va a empezar a crear estas máquinas dentro del ambiente de nube para poder, digamos, probar mi ambiente de recuperación. Acá, este próximo paso, pues lo aceleramos también un poco para mostrar, pues ya cómo son todos los pasos. En tiempo real, pues va a demorarse un poco. Lo primero que va a hacer es, traerse el último snapshot de la máquina, iniciar un proceso de conversión de la máquina, que es cambiar algunos sectores de boot o configuraciones para que pueda bootear dentro de AWS. Y finalmente, crear una réplica de estas instancias dentro de la nube. Una vez yo ya he pasado por este proceso, puedo irme a una de estas instancias y revisar
cuál fue la IP pública que se le asignó, por ejemplo, si decidí asignarle una IP pública. Vamos entonces ahora al servidor de web, al servidor de aplicaciones, y voy a revisar este servidor con qué IP quedó en AWS para lanzar y probar si mi post de las 10:45 fue replicado de manera satisfactoria. Copio la IP pública, me voy a un navegador y pues puedo ver que de hecho mi post que hice sí fue replicado, y cuando lancé esta máquina dentro de AWS contenía toda la información. Y este pues es un post que eventualmente llegó hasta la máquina en la que realicé la replicación. Listo. Una vez he terminado mi proceso de pruebas, puedo borrar estas máquinas, y recordemos que estas máquinas solo van a costarme mientras estén encendidas, mientras estén creadas. Si yo borro estas dos máquinas, pues voy a dejar de pagar por estos recursos de cómputo que estoy aprovisionando dentro de AWS. Y bueno, esto era lo que quería mostrarles a nivel de demo de cómo funciona algunas de las funcionalidades de Cloud Endure. Realmente es mucho más. Se puede, por ejemplo, programar digamos, ese script de failover en el cual yo digo, primero necesito lanzar mi base de datos SQL o MySQL en este caso, después lanzar mi servidor de aplicación web y definir esos pasos en un plan que me permita, en caso de, por ejemplo, revisar que mi infraestructura local no está funcionando correctamente, automatizar todo esto para que sea solo hacer un clic. Ah, Quería mostrarles de todas maneras un poco más de información adicional, se las dejo acá para que puedan revisarla. Tenemos la página de producto de Cloud Endure, donde damos algunos detalles un poco más de cómo funciona el producto. eh, este, eh, este PDF que tiene un poco más de detalle técnico de funcionamiento de Cloud Endure, nuestra documentación, y finalmente pues puede encontrar ya el producto en nuestro marketplace de AWS. Y bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Antes de partir, me gustaría comentarles que este webinar es parte de una serie de webinars que vamos a tener para este mes. Y pueden inscribirse a todas las demás sesiones y estar informados utilizando este código QR que se muestra en la pantalla, y que vamos a tener al final una encuesta de satisfacción. Estas encuestas nos permiten afinar estos contenidos que te damos para ustedes y hacerlos más amenos y más productivos para ustedes cada día. Por eso pues les pedimos que la llenen. En este momento vamos a quedarnos por acá unos 15 minutos más, respondiendo cualquier pregunta que tengan ustedes. En caso de que llegase a acabarse el tiempo y no podamos responder algunas de las preguntas que tienen, vamos a recolectarlas y responderlas a posteriori por correo electrónico. No siendo más, quisiera agradecerles muchísimo el tiempo y la atención prestada el día de hoy, y quedo atento a cualquier pregunta que tuvieran sobre este tema. Muchísimas gracias y hasta luego.